Thank you very much, Dr. Newberger. Thank you, thank you. Eh, after, vamos a continuar con el programa ahora. Vamos a dejarle la palabra al doctor Alessandro Larrazábal, quien va a hacernos el favor de iniciar el primer módulo del Congreso Virtual, en el cual va a introducir a los exponentes que van a dar las pláticas. Gracias, Alessandro. Muchas gracias, Gonzalo. ¿Me escuchan bien? Sí, Alessandro, te escuchamos bien. Perfecto. Buenos días a todos y qué honor participar en una conferencia para recordar y honrar la memoria del doctor Castañeda, haciendo lo que a él le gustaba más, que es educar y transmitir conocimiento a nuevas generaciones. Como uno de los muchos que han sido beneficiados por tener al doctor Castañeda como un mentor y como una gran influencia en mi carrera. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Eh, y por supuesto, después de seguir nuestra presentación después de la doctora Newberger, que es otra gran mentora para mí. La sesión que tenemos como sesión número 1 esta mañana es muy especial. Está dedicada al diagnóstico fetal de cardiopatías congénitas y también a fisiología fetal y la intervención de hipertensión pulmonar en problemas congénitos cardíacos. Tenemos unos panelistas excelentes, los voy a introducir uno a uno conforme vayamos yendo con sus presentaciones, y si me disculpan, ahora voy a repetir un poquito lo que dije en inglés para tener más eh, continuidad con la gente que no habla español. So now I'm going to repeat myself in English a little bit, just saying that I'm honored to have the opportunity to moderate session 1, especially going after Jane, who's a beloved mentor for me and a big influence in my career. And in this session, this conference, in honor of Aldo, who was such an amazing influence for so many of us. And we have an exciting conference number 1, 3 panelists focusing on fetal physiology, fetal diagnosis of congenital heart disease, the interaction of pulmonary hypertension with congenital heart disease, which is very important. And I'm very excited to moderate this session. I'm going to introduce them one by one as we go on into their particular presentations. So we're going to start with Dr. Emilio Quesada, who is a compatriota, is a Guatemalan pediatric fetal cardiologist. And you can see his CV on our website, but he trained in Florida, in Portland, and then came to UCSF as well to train in fetal cardiology. He is an associate professor at UCSF and works, his focus clinically and research-wise is in the fetal diagnosis of congenital heart disease. Y ahora en español tenemos la dicha de tener al doctor Emilio Quesada, que es un compatriota guatemalteco, entrenado en Florida, en Portland y por último aquí en San Francisco, en UCSF, especialista en el diagnóstico de cardiopatías congénitas antes de nacer en el periodo fetal. Y es un honor tenerlo y lo dejo ahora que comience con su presentación. Muchas gracias, Emilio. Una cosa antes de comenzar, disculpen, si alguien tiene una pregunta, por favor póngala en el chat y yo las voy a recopilar y luego distribuirlas a los panelistas cuando termine la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandro, por esa introducción, y también quiero mencionar que estoy muy honrado de nuevo estar en esta presentación. Hoy voy a hablarles en español, no bilingüe, pero vamos a platicar de la ecocardiografía fetal en cardiopatía congénita crítica. Hoy voy a seguir esta guía y el objetivo de esta presentación
es mostrarles imágenes características de la cardiopatía crítica y brevemente discutir el impacto del diagnóstico prenatal. Empezando con la definición y la epidemiología. En este estudio histórico publicado en el 2002, se demostró la incidencia de la cardiopatía congénita y se encontró que no existe diferencia entre países. Ellos describieron la cardiopatía congénita que afecta a aproximadamente un 8 de cada 1000 nacidos vivos, un cuarto de ellos presentando cardiopatía congénita crítica. En esta segunda figura presento las causas principales de muerte infantil, de las cuales la cardiopatía congénita ocupa un tercio de la causa principal, que son malformaciones congénitas en general. La cardiopatía congénita crítica causa la muerte en un 6% en el infante, o sea, antes del primer año de vida, y de estos, un 60% son neonatos. Entonces, definir la enfermedad cardíaca congénita crítica. La cardiopatía crítica es aquella que requiere de una intervención invasiva o resulta en la muerte neonatal. El compromiso fisiológico significativo ha sido bien definido y se define por presentar acidosis metabólica, convulsiones, arresto cardíaco, evidencia serológica de lesiones, de daño hepático o renal, antes de una intervención invasiva. Como pueden ver en esta tabla, estos criterios se han definido claramente y estudiado en detalle. Como mencioné, la cardiopatía crítica afecta a 3 de cada 1000 nacidos vivos. Generalmente, si hay muerte, la muerte neonatal ocurre temprano. Como podemos ver en esta gráfica, esto presenta la clase 4 de problemas cardíacos que están listados aquí abajo. Como podemos ver, la mayoría ventrículos únicos o obstrucción de la aorta. Vemos que la muerte en los primeros 2 a 3 días de vida es mucho mayor. Y la muerte puede ser entre el 6º y el 7º día. Esto es claramente por el cierre fisiológico del ducto arterioso. Entonces quiero empezar presentando brevemente vistas normales que se utilizan en un ecocardiograma fetal. El conocer estas en detalle permite el diagnóstico de cardiopatía. Como podemos ver en un paciente con buenas imágenes, un barrido ideal del corazón fetal puede darnos imágenes para estudiar esto en detalle. Muchas veces con un barrido podemos determinar el diagnóstico. El resto del estudio es solo para dar mucho más detalle. Las vistas de un eco fetal normal se basan en planimetría, empezando con el situs visceral, en el cual se muestra la cámara gástrica del lado izquierdo, o el estómago, la aorta descendente posterior e izquierda, y la vena cava inferior. Esta vista es esencial. Esta vista se llama la vista de 4 cámaras. En ella hay muchísima información, empezando con el eje cardíaco, que normalmente es de 45 grados. También el medir el área del corazón y compararla con el área del tórax nos da la razón cardíaca que puede mostrar cardiomegalia. Luego podemos determinar el tamaño y la simetría de las 4 cámaras. Además, notar hallazgos específicos en diferentes porciones del corazón, como en el ventrículo derecho, ver la banda moderadora, identificar el flap del foramen oval en la aurícula izquierda. Otro hallazgo muy importante es el centro del corazón, en el cual podemos ver un leve desplazamiento de la valva septal de la válvula tricúspide hacia el ápice, y esto es un hallazgo normal, muy importante para diferentes diagnósticos. La vista del tracto de salida del ventrículo izquierdo muestra continuidad del septo y una superficie lisa. Esta va a llevar a la válvula aórtica. La aorta tiene un trayecto de
izquierda a derecha en su porción ascendente. Subiendo un poco más, esta es la vista del tracto de salida del ventrículo derecho, aquí. En ella podemos ver la posición de la válvula pulmonar, que generalmente es anterior y derecha, y cursa la arteria pulmonar de derecha a izquierda. La vista de 3 vasos con el conducto arterioso, esta, muestra en orden de tamaño y de izquierda a derecha la arteria pulmonar con la continuidad al ducto, la aorta ascendente y la vena cava superior. En un plano superior vemos la vista de 3 vasos con la tráquea. En esta se incluye el arco ductal, el arco aórtico, como podemos ver, y la vena cava superior, de nuevo en orden de tamaño de izquierda a derecha. Posterior al arco vemos la tráquea. Finalmente, mostrando los planos sagitales de los arcos, arriba vemos el arco ductal y abajo vemos el arco aórtico. Como pueden ver, estos dos arcos son diferentes. Comparándose, el arco ductal se menciona que parece un palo de hockey y el arco aórtico parece como que fuera un bastoncito. Con un barrido bien hecho, se puede identificar los tractos de salida y las vistas de los 3 grandes vasos en un barrido pequeño. Entonces ahora elegí ciertas lesiones en base al lado del corazón. Quiero empezar con lesiones obstructivas derecha y voy a usar este ejemplo para la mayoría de ellas. Voy a presentar tetralogía de Fallot. Embriológicamente, esta se define por un desplazamiento anterior del septo conotruncal. Y sus 4 hallazgos conocidos incluyen una comunicación interventricular, un cabalgamiento de la aorta, cabalga sobre la cresta del septo ventricular, y una estenosis pulmonar que causa una hipertrofia en el ventrículo derecho. La tetralogía aproximadamente es un 5 al 9% de cardiopatía congénita. No hay diferencia entre las distintas clasificaciones humanas. Cuando la madre o el padre son afectados, el riesgo del feto significativamente aumenta. Los diferentes subtipos de tetralogía incluyen el de estenosis pulmonar, que es el más frecuente. Esta enfermedad presenta un gran rango de estenosis, desde nada, un paciente que no tiene estenosis o estenosis leve, hasta un grado crítico en el cual el flujo pulmonar depende de prostaglandinas. El segundo es la tetralogía con atresia pulmonar, siendo esta la segunda más frecuente. Esta tiene imágenes muy bonitas que les voy a presentar. La tercera es el tetralogía con un canal atrioventricular completo, que es un poco rara dentro de las tetralogías. Y finalmente, la menos frecuente es la que tiene agenesia o ausencia completa de la válvula pulmonar. Empezando con la vista de 4 cámaras, generalmente podemos ver una leve anormalidad. Como se ve en la imagen, vemos que el ventrículo derecho es un poco dominante en cuanto a tamaño, pero es muy, muy leve. En la vista de 4 cámaras en la tetralogía, generalmente el septo aparenta estar continuo, sin presencia de una comunicación interventricular. Esto causa que el diagnóstico de los obstetras pueda ser menor. Por ello se hicieron en la práctica incluir las vistas de tractos de salida. Como podemos ver aquí, un hallazgo que es importante en tetralogía es que el eje cardíaco, que usualmente es de 45 grados, va a estar aumentado. Generalmente este eje cardíaco es, como mencioné, el eje largo del corazón y una línea que se traza entre las vértebras y el esternón. Como podemos ver en la vista de los tractos de salida del ventrículo izquierdo, es clave en la tetralogía porque aquí es donde vemos la comunicación interventricular. Esta es una normal, como mencioné, una superficie lisa con continuidad hacia la aorta que cursa de izquierda a derecha. Como podemos ver en esta imagen, y voy a tratar de pararlo, con esta imagen podemos ver
la comunicación interventricular, que generalmente es de tamaño moderado o grande, y el cabalgamiento de la aorta sobre la cresta del septo ventricular, siempre exactamente a la mitad. Luego, continúo. Como mencioné, el cabalgamiento es sobre la cresta del septo ventricular, que se puede ver acá. Esta imagen es muy bonita, pues muestra el problema embriológico, muestra el desplazamiento anterior del septo conotruncal, que es esta parte del corazón. Otro hallazgo clave es la desproporción de tamaño de la arteria pulmonar. Como mencioné, la arteria pulmonar debe ser siempre más grande que la aorta. Como podemos ver en este barrido normal, la aorta es un poquito más pequeña que la arteria pulmonar. Y como podemos ver en este vaso sanguíneo es más grande. Y haciendo pausa al final, podemos compararlo con este, que es más pequeño. Finalmente, el eje corto. En este se puede ver la comunicación interventricular comparada con una vista normal. Podemos ver la estrechez del tracto de salida del ventrículo derecho, displasia o hipoplasia de la válvula pulmonar. Y con el uso de Doppler color podemos determinar si hay estenosis y o insuficiencia. El tipo más común de tetralogía, en el tipo más común de tetralogía vemos un rango variable en el grado de obstrucción. Esto va a determinar la presentación clínica, que puede ser desde saturaciones normales hasta, como mencioné, saturaciones críticas, necesitando prostaglandina. Se han estudiado y determinado predictores de la severidad clínica neonatal. Estos incluyen que las ramas pulmonares no crezcan con el avance del embarazo, la velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo y de más importancia, las que marqué, la proporción del tamaño de la válvula pulmonar con la válvula aórtica, además de la dirección del flujo a través del ducto arterioso. Cuando la obstrucción es severa y temprana, el flujo normal de derecha a izquierda en el conducto arterioso se revierte, causando que el ducto tenga flujo de izquierda a derecha, y esto hace que anatómicamente el ángulo del ducto con la aorta cambie. Como podemos ver en esta imagen, esto es un ángulo normal, que es obtuso o arriba de 90 grados, y generalmente con un flujo de izquierda a derecha vamos a tener lo que se conoce como un ducto de orientación reversa. En estas imágenes podemos ver este conducto de orientación reversa. Como pueden ver, está ahí, y con el color podemos ver que el arco de la aorta cursa normalmente y vemos que el ducto suministra flujo hacia las arterias pulmonares. En un tipo menos frecuente de tetralogía hay atresia de la válvula pulmonar. Generalmente lo que vemos en esta es que no hay una válvula pulmonar, simplemente vemos una válvula semilunar y se identifica de nuevo un ducto de orientación reversa o revertido que provee el flujo pulmonar. Voy a tratar de pararlo para que vean un segundo esta imagen. Acá podemos ver el ducto de orientación reversa que suplementa sangre para las dos arterias pulmonares. Aquí solo se ve una. En estos pacientes, los segmentos pulmonares están suministrados desde la aorta descendente por vasos sanguíneos que se llaman colaterales aortopulmonares. Como podemos ver en esta imagen de la derecha, el color rojo muestra los colaterales aortopulmonares que están suministrando sangre hacia los diferentes segmentos pulmonares.
En el periodo neonatal, la angiografía es de suma importancia para delimitar la anatomía específica de estos vasos colaterales y es clave para el cirujano planificar la cirugía. Finalmente, en el tipo menos común, pero con imágenes muy bonitas, vemos la agenesia o ausencia de la válvula pulmonar. Característicamente vemos en esta un anillo pulmonar estrecho, como podemos ver en esta imagen, que muchas veces puede confundirnos con que sí existe una válvula, pero dentro de este anillo hay ausencia completa de las válvulas. Generalmente con color vemos insuficiencia severa pulmonar y diferentes grados de estenosis. La clave es que la ausencia de la válvula causa una sobrecarga de volumen con dilatación a veces masiva, como pueden ver, de la arteria pulmonar y sus ramas. Generalmente las ramas pulmonares confluyen, son muy grandes y en la mayoría de estos casos no se logra ver un conducto arterioso. En resumen, las claves para el diagnóstico de tetralogía incluyen una vista de 4 cámaras normal, un eje cardíaco anormal, discontinuidad del septo mostrando la comunicación interventricular, el cabalgamiento de la aorta, estrechez del tracto de salida y las dimensiones de las dos arterias. Entonces ahora voy a pasar a lesiones obstructivas izquierdas. Por sus distintivas imágenes decidí presentar 3. Primero, el síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo. Este síndrome es una cardiopatía relativamente fácil de diagnosticar, dado que la mayoría de planos en un ultrasonido, en eco fetal, están anormales. Es menos frecuente, más o menos el 1% de todas las cardiopatías. Tiene una alta mortalidad cuando el diagnóstico es tardío. Se menciona en la literatura que hasta el 75% de los casos van a presentar decompensación severa con compromiso en la primera semana, obviamente de nuevo por el cierre fisiológico del ducto arterioso. En todas las lesiones izquierdas hay una predominancia masculina, particularmente en esta, casi un 70%. Los tipos dependen si la válvula mitral o la aórtica son pequeñas, están completamente estenóticas o completamente atréticas. Como podemos ver, esta muestra una estenosis severa. Siempre se va a identificar una aorta ascendente, como podemos ver aquí. Más o menos siempre mide 2 a 3 milímetros, pues es una extensión vital para las arterias coronarias. En estos casos hay que tener mucha atención al flujo del foramen oval. De interés y de mucha preocupación para el ecocardiografista es ver esta imagen de la derecha. En la imagen de la izquierda podemos ver un barrido Doppler que es normal de la vena pulmonar. En el lado derecho vemos un flujo anterógrado y retrógrado de velocidad más alta que nos indican que hay hipertensión en la aurícula izquierda. Esto nos indica un problema muy serio que se llama restricción del septo interauricular. Generalmente, si esto ocurre temprano, es muy importante la preparación para el nacimiento, pues los pacientes van a presentar muy cianóticos y con muy dificultoso manejo inicial, inmediatamente después del parto. Cuando vemos leer las imágenes del lado izquierdo, se puede ver que el septo está engrosado extremadamente, o a veces vemos que el septo está delgado, pero restringe el flujo de izquierda a derecha en las aurículas. En pocos centros especializados, como en Boston, ciertos pacientes con criterios específicos pueden recibir intervención fetal. En estas intervenciones con una coordinación y precisión impresionante, colocan un stent en el septo interauricular
Se puede ver el septo aquí desplazado de izquierda a derecha. Entran percutáneamente a través del abdomen de la madre, se posicionan y perforan el septo y dejan un stent o liberan un stent para evitar, para descompresionar la aurícula izquierda y evitar lesión pulmonar severa. Pasando brevemente a unas imágenes de estenosis valvular aórtica. Esta ocupa aproximadamente un 5% de todas las cardiopatías. Un quinto de ellas se asocia a otros defectos. Y sabemos por muchos estudios, más que todo en adultos, que la válvula bicúspide ocurre aproximadamente de 1 a 3% en la población. Muchos estudios más recientes muestran o consideran que posiblemente este 3% es incluso un valor muy bajo. En la cardiopatía izquierda, como mencioné, predilección masculina. Aquí imágenes típicas de esta cardiopatía que incluyen un ventrículo izquierdo dilatado, como podemos ver en las figuras de arriba, con disfunción ventricular severa. Vemos grados críticos de reversión del flujo a través del foramen oval. Como pueden ver en esta imagen, deberíamos de estar viendo un color rojo de derecha a izquierda y vemos reversión del flujo de izquierda a derecha a través del septo. En la última imagen a la derecha y abajo vemos el arco de la aorta. El flujo retrógrado, como podemos ver de nuevo, esto debería ser de un color azul. Y vemos que hay rojo en el arco transverso y en la aorta ascendente. Esto nos indica flujo retrógrado que va a llamarnos la atención para ser precavidos de usar prostaglandina. Estas imágenes las presento porque son bastante impresionantes. De nuevo, en hospitales pediátricos selectos, la valvuloplastía fetal es una alternativa terapéutica en pacientes con criterios muy específicos. Para la estenosis aórtica crítica, vemos en las imágenes en la superior acceso percutáneo de la madre dirigido hacia el ápex del corazón fetal. Luego se perfora la cavidad torácica con la aguja entrando al ápex del ventrículo izquierdo. Se coloca el balón a nivel de la válvula y se dilata. Cuando este procedimiento es exitoso, la mejoría es obvia. Estas imágenes son del mismo paciente. Del lado izquierdo vemos un ventrículo izquierdo sumamente dilatado, con disfunción severa. Vemos incluso que hay derrame pericárdico y vemos signos de hidropesía fetal. La coartación aórtica la presento, pues esta es uno de los 2 diagnósticos prenatales más difíciles. Estos es por múltiples factores. Comúnmente en esta patología se tiene una sospecha en base a las imágenes y se recomienda a los neonatólogos tener un monitoreo muy fuerte a los neonatos. Este es el plano sagital normal del arco aórtico. Utilizamos generalmente 2 planos ortogonales o planos en 90 grados. Aquí ven el plano transverso con la aorta. Y a 90 grados vemos el plano sagital. Esta imagen vemos el arco transverso, como mencioné. Es muy sutil y por ello el diagnóstico muy difícil. Si pueden ver, el arco aórtico aquí está pequeño. Muchas veces esto no se ve. Y luego este barrido muestra los 2 planos. Es un barrido muy bonito que va de eje transverso a un eje sagital. En la coartación de la aorta presento del lado izquierdo el ducto normal y la aorta normal. Del lado derecho la aorta normal, vemos que el flujo está revertido. Aquí por la dirección de la imagen, el azul debería ser de color rojo.
Está el arco aórtico y la aorta ascendente tienen flujo retrógrado. En casos de mujeres con imágenes muy buenas se puede ver claramente la coartación, pero hay que tener cuidado porque muchas veces esto no aparenta tan claro. Aquí vemos un barrido sagital mostrando la reducción del diámetro a un mínimo del arco del istmo aórtico. Voy a tratar de pararla para mostrar esa imagen. El barrido va hacia la aorta y aquí podemos ver que el istmo aórtico es sumamente pequeño. Esa es de nuevo una de las pocas imágenes sutiles. Hay tres tipos de coartación en base a su posición relativa al ducto. También hay diferentes tipos de hipoplasia que va desde tubular afectando al istmo a cierta porción del arco o a todo el arco, que es hipoplasia tubular. Esta cardiopatía tiene un amplio espectro en su grado y morfología anatómica. Los hallazgos, para resumir, sugieren coartación, incluyen desproporción ventricular y desproporción de los grandes vasos, siendo la aorta más pequeña. Como pueden ver, leve desproporción del ventrículo derecho al principio de esta imagen, y luego aquí vemos que la aorta es de menor tamaño que la arteria pulmonar, pero incluso de menor tamaño que la vena cava inferior. Eso es completamente anormal. En esta imagen vemos de nuevo desproporción de los grandes vasos, desproporción de los arcos, hipoplasia del arco transverso que se puede ver aquí en esta línea. Finalmente, pocas veces puede verse un pliegue posterior que es un diagnóstico claro de coartación. Importante recordar que la reversión de flujo y flujo continuo en el istmo que se presenta aquí, flujo de color azul que, si logran ver, persiste durante todo el ciclo cardíaco. Durante la diástole no debería de haber flujo, y como pueden ver aquí, esto es diástole y hay un flujo que sugiere una estrechez de un vaso sanguíneo. Esta diapositiva solo la presento para mencionar que existen múltiples criterios para la predicción del uso de prostaglandina cuando el diagnóstico de coartación es hecho. Finalmente, quiero presentar retorno venoso pulmonar anómalo, puesto que esta es la segunda cardiopatía que es más difícil de hacer en el periodo prenatal. Esta es una cardiopatía rara, más o menos el 1% de todas las cardiopatías. En casos de obstrucción, el neonato va a presentar con cianosis severa y una mortalidad de hasta un 46%, bastante alta. Como vemos en esta tabla, aproximadamente un 48%, la mitad de estos casos, va a estar asociada a otra cardiopatía congénita. Un dato bastante interesante es que en Guatemala se ha notado que la incidencia de esta cardiopatía es bastante más alta, de un 4 a un 6% de todas las cardiopatías identificadas. Los tipos anatómicos incluyen el tipo supra, el tipo infra, el tipo intra, cardíacos, y un tipo mixto que puede tener composiciones de estas tres. Brevemente quiero mencionar que de estos tipos hay muchos estudios. Presento aquí los datos presentados por la experiencia de 25 años de Boston, que muestran que la más frecuente es la supra, la siguiente es la intracardíaca. Vemos en un artículo que se publicó recientemente que los valores son similares. Aquí reportaron que la infracardíaca es un poco más frecuente, y estos datos son en Guatemala. Vemos que estos son consistentes con estos. Esta imagen podemos ver por qué este diagnóstico es diferente. Vemos que la vista de 4 cámaras se mira normal, no se encuentra generalmente nada, y la pista sutil es ver esta superficie lisa sin conectar a este vaso sanguíneo. Eso es muy, muy difícil porque estoy presentando una imagen de un paciente ideal.
La clave es el uso de Doppler. Como podemos ver arriba, este es el flujo venoso pulmonar normal y podemos identificar con este Doppler la velocidad normal acelerada de una vena pulmonar. Los hallazgos incluyen, como mencioné, una estructura posterior a la aurícula izquierda, entre ella y la aorta, que haya una superficie lisa en la parte posterior de la aurícula izquierda, hay un signo específico que se llama el signo de la ramita o del inglés the twig sign, que identifica la confluencia de las 4 venas pulmonares que no conectan al corazón, como se puede ver aquí. Es una estructura como larga con brazos que aparenta ser una pequeña rama. Finalmente, el diagnóstico prenatal tiene un impacto importante en las familias afectadas. En este diagrama muestro la cronología comparativa de un paciente con cardiopatía congénita. Creo que la imagen no se ve bien, perdón. En ella comparan un paciente diagnosticado prenatalmente en el cual ingresa al intensivo y se mantiene controlado hasta entrar a la sala de operaciones. Aquí marqué con rojo que el paciente nace, se va a la casa a los 2 días y luego sufre graves daños con el cierre del ducto. Al aconsejar a la pareja, el diagnóstico prenatal nos permite coordinar el parto. Generalmente recomendamos un parto espontáneo, normal o inducido al final del embarazo. La cesárea únicamente por indicaciones maternas. Generalmente las opciones disponibles que se discuten durante la visita incluyen las listadas aquí. Para concluir, el eco fetal es una excelente herramienta para el diagnóstico prenatal en embarazos en riesgo. Da opciones a pacientes afectados y permite que la familia se prepare. Clínicamente vemos, es claro que disminuye el compromiso hemodinámico y la muerte temprana. Y ya vemos cambios o alteraciones reportadas en la prevalencia de la cardiopatía congénita crítica. Y con eso quisiera agradecer a la doctora Anita Moon-Grady por mi entrenamiento y las imágenes que les presenté hoy, a la doctora Godínez y Ruiz por los datos estadísticos guatemaltecos. Y abro para preguntas. Muchas gracias, Emilio, por una presentación fabulosa. Tenemos un par de preguntas. Quería, antes de empezar, compartir que el panel de preguntas y respuestas se ve un poquito diferente. Voy a compartir. Emilio, ¿podrías dejar de compartir Claro que sí. tu pantalla por un momentito? Vamos a enseñarles rápidamente cómo se ve, por si hay alguna duda. Emilio, ¿podrías dejar eso, tu pantalla? Muchas gracias. Aquí solo rápidamente. Si pueden ver mi pantalla, este es solo un screenshot de uno de los participantes en Guatemala en español. En el Zoom, así es como se ve el panel de preguntas y respuestas. Está a la derecha de chatear, mientras que en inglés está a la izquierda de chatear, y es el Q&A. Y ahí pueden poner sus preguntas. Muchas gracias al doctor Quesada por su presentación. Es importante, especialmente en el contexto de Guatemala, donde no tenemos aún diagnóstico temprano de cardiopatías congénitas. En lugares como en el norte de California, donde tenemos una buena interacción entre lugares como UCSF, donde yo trabajo en Kaiser, el diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas es muy común. Es rarísimo tener un paciente que nace con una cardiopatía severa y no ha tenido un diagnóstico prenatal. De hecho, hay como grupos de trabajo, como task forces, de gente que investiga por qué se perdió el diagnóstico antes de que el bebé naciera. Entonces, es un modelo interesante que esperamos se pueda empezar a desarrollar en Guatemala también. Y siendo un cardiólogo intervencionista como soy, para mí los avances más significativos en toda nuestra área de cardiología congénita vienen del grupo de cardiología fetal como Emilio. Unos avances impresionantes en diagnóstico temprano.
Emilio, tenemos un par de preguntas. Vamos a poner aquí en el panel Claro. voy a dejar esta para último, pero la primera dice, tomando en cuenta que no es posible controlar el movimiento fetal y lo complejo de adquirir las imágenes, ¿hay algún tiempo indicado en cuanto a la edad gestacional, verdad? Las semanas de embarazo para realizar diagnósticos, si el feto se mueve menos, etcétera. ¿Cuáles son lo que podrías aconsejar en cuanto a eso, Emilio? Claro que sí, las indicaciones y el tiempo de un eco fetal están bien determinadas. Generalmente un eco fetal se recomienda entre la semana 18 y la semana 22. Esto es porque el feto es de tamaño más grande y el corazón puede evaluarse exhaustivamente, pero a la vez el feto no ha crecido tanto, en particular el hueso no se ha calcificado, pues el hueso puede dar mucho eco fetal y las imágenes se ponen un poco difíciles. De nuevo, respondiendo de 18 a 22 semanas. Ahora, el estudio fetal ecocardiográfico se puede hacer a cualquier edad gestacional. Si estamos sospechando por imágenes anatómicas de un ultrasonido obstétrico, yo recomiendo que se haga a cualquier edad gestacional, incluso días antes de nacer, si se sospecha algo. La otra cosa muy interesante asociada a esta pregunta es de que los avances, seguimos caminando. Estamos haciendo ecocardiografía fetal aquí a las 14 semanas, que hicimos un estudio aquí que muestra que la semana 14 en especial es bueno, pero las imágenes son muy pequeñas y esto es como para descartar cardiopatía de ventrículos únicos, son bastante grandes. Y los obstetras aquí, especialmente, perdón, los perinatólogos, es increíble porque ya están tratando de hacer imágenes completas del corazón a las 12 semanas y tratar de mandarlo temprano. Muchas gracias, Emilio. Tenemos un par de preguntas, no sé si las querés escoger cuál responder primero o yo te puedo leer la siguiente. Muy bien. Una que es interesante es, en Guatemala, ¿qué porcentaje de cardiopatías congénitas a cirugía han sido diagnosticadas prenatalmente? Muy buena pregunta y para esto no tengo una respuesta. Y yo lo que puedo decirles que el porcentaje de cardiopatía llevadas a cirugía diagnosticados prenatalmente. Solo para darles una idea, el diagnóstico prenatal por ecocardiograma generalmente se reporta como en un 10% se cree de los casos. Aún con estas tecnologías, la mayoría de la cardiopatía es diagnosticada postnatalmente. Lo bueno es que la cardiopatía crítica se está detectando un poco más. Entonces, cardiopatías que no son dependientes de prostaglandinas a veces no se diagnostican. Y en eso, digamos, extrapolando en esa idea, yo diría que en Guatemala es mucho menor. UNICAR es el centro indicado para hacer un eco fetal, pero muchas veces, y lo digo con respeto a los colegas, si los obstetras no tienen experiencia en barridos, es muy difícil que ellos lo sospechen y por ello lo refieran. Muchas gracias, Emilio. Las próximas preguntas las vamos a contestar mientras avanzamos la conferencia con nuestra próxima plática y de hecho un poquito de correlación entre una de esas preguntas y la siguiente plática del doctor Title, que es previamente fue el jefe de cardiología pediátrica en UCSF por muchísimos años, especialista en cardiología pediátrica y en cardiología intervencional.